Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y les voy a presentar dos temas de un documento que se titula Escenarios de diversificación, diferenciación y segmentación de la educación superior en América Latina y el Caribe. Los temas que voy a tratar tienen relación pues con las universidades y su proceso de cambio que ha vivido con el paso del tiempo. El primero, la naturaleza de las transformaciones recientes. ¿Por qué la universidad ha cambiado? Bueno, sabemos que con el tiempo la universidad se enfrentó a una crisis en la que venía tratando de responder a las necesidades que se le planteaban, pero pues no podía. Entonces urgían reformas para la universidad. Estas reformas entonces tratarían de justo lo que dije, responder a lo que la sociedad le pedía. Entonces se percatan de que la universidad pues nació en situaciones específicas, económicas, sociales, y se quedó así, no evolucionó junto con la sociedad. Entonces debería de existir un cambio, el cual pues no lo ven necesario hasta que entra en crisis entonces la universidad. Algunos problemas a los que se enfrentaron, pues fueron las formas de gobierno, financiamiento, productividad académica, planes de estudio estancados. Como les digo, se quedaron, pues vieron el éxito que tuvieron al principio, pero no quisieron actualizarse y por lo tanto se quedan en este estancamiento y pues surge un cambio. Se ve entonces en las necesidades que plantean los alumnos y que no obtienen respuesta por parte de estas instituciones. Entonces comienza un cambio significativo en la transformación de la educación superior. Eh, Sin embargo, lo veían entonces como pues no lo veían como una oportunidad para hacer crecer a la misma sociedad. Entonces, se cambia la visión y se cree que se enfocaron preferentemente a satisfacer metas de realización individual, cuando, desde mi punto de vista, el foco de atención debería de haber sido el crecimiento pues general, social, pensando en el futuro de la sociedad. Se cambia la idea de los estudiantes como pues personas que están aprendiendo para poder poner en práctica y ahora son vistos como consumidores. Simplemente proponer un producto para consumir, ellos iban a ser los consumidores, no pensando en lo que necesitaba la sociedad, sino pensando en lo que podía vender. Cae entonces en un deterioro de las universidades públicas. Aquí es un énfasis que se hace. Las instituciones públicas comienzan un deterioro claro. Por lo tanto, la gente voltea a ver las universidades privadas que como están viendo que están ofreciendo oportunidades para crecer de forma individual, entonces acuden a estas instituciones. Hay un deterioro en las públicas y un crecimiento en las universidades privadas. Entonces hace que no solamente la visión de la educación como obligación del Estado quede como pues aparte, sino se ve perjudicado el sistema porque se empieza a quitar
presupuesto, se empieza a darle más importancia al sector privado. Esto pues claro con inversión privada, haciendo la brecha mucho más grande para las personas que no pueden tener acceso a educarse, porque pues lo que hay pues es muy limitante y el presupuesto para investigación, presupuesto para docentes tal vez sea menor y no van a tener la misma oportunidad de educación las personas. Esto entonces confirma lo que les digo, debilita la idea de que la educación superior es una inversión pública, El Estado, tratando de reducir gastos, pues ve el de la educación como pues algo que no necesita mucho, pues porque los privados están haciendo ese esfuerzo que debería ser claro, 100% del Estado, apoyando para la investigación, el crecimiento social, y pues no lo ven de esta forma. No lo ven como una inversión, sino como un gasto, precisamente. Aquí es importante resaltar que el papel fundamental del saber como motor del crecimiento, pues es lo que hace funcionar a la escuela, en este caso a la universidad, como ese motor de la sociedad. Entonces, este es el papel importante de la universidad, motor del conocimiento. No solamente es formar, es ayudar a que los alumnos generen conocimiento para ayudar y poner en práctica en la misma sociedad. Esta idea central pues no lo ve el Estado, concretamente en los países de América Latina y el Caribe. Termina todo acentuando el deterioro del prestigio de las universidades y acrecentando las dificultades de los sistemas locales de conocimiento para dar respuesta a las demandas de las sociedades. Entonces, pues termina en esta situación triste que hace que las universidades públicas se queden rezagadas y por lo tanto, pues van a ser pocas las que puedan seguir manteniéndose al pie para brindar un buen servicio. Con esto pasamos al siguiente tema, que es la nueva División Internacional del Trabajo Académico. En este tema comienza hablando de la globalización y sobre todo ahí hace referencia a la hegemonía de la globalización, que lo menciona como el nuevo orden mundial nutrido por la integración dinámica de la productividad del capital transnacional con el crecimiento acelerado y avasallante de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el intercambio cultural, el intercambio de información ya es parte indispensable del proceso de la educación, es lo que genera este crecimiento, pero existe una hegemonía. Los países grandes, los países que tienen los recursos, los países que tienen la posibilidad para brindar estos servicios de educación y comunicación a sus estudiantes, pues son los que de alguna forma acaparan o generan y se queda solamente para ellos y no se da la oportunidad porque los demás países, aunque quieran realizarlo, pues se ven limitados por los mismos recursos. Entonces, la hegemonía hace referencia al grupo del poder que pues mantiene activo este intercambio de información, conocimiento
pero sin querer por el mismo sistema, pues están dejando a un lado a estos países que, aunque deseen hacerlo en la misma proporción que los países grandes y ricos, pues no lo van a poder hacer por sus mismas dificultades. Y se tiende mucho a establecer metas a partir de los resultados de los países ricos. Entonces, pues no, que no se espere este, recopilar o producir la cantidad de información a partir de lo que está, de lo que proponen pues los países grandes, porque pues no va a ser posible dadas las limitaciones ya mencionadas de cada país, en especial de América Latina. Entonces, la internacionalización subordinada, esa es la idea que ponen como la principal dificultad para las universidades. Quieren incluirlas en esta internacionalización, pero pues bueno, subordinadas a lo que los demás están haciendo y produciendo. Obviamente son condiciones diferentes, son condiciones y realidades diferentes económicas, sociales, y pues no podemos esperar lo mismo de todos. Ojalá se apoyaran a los países con menos recursos para poder estar al nivel de los demás. Esto simplemente genera esta internacionalización, genera una brecha mundial en la generación, posesión y administración del conocimiento. Obviamente los países más grandes van a seguir generando más y los países pues pobres con recursos limitados pues no. Esto es un desnivel de recursos aplicables a la investigación y el desarrollo, un desnivel notable. La supremacía de principios y mecanismos de mercado como referencia, desde el mundo desarrollado a las naciones más débiles o pobres, lo que les decía en un principio. Establecen parámetros que los países ricos o los países grandes tienen y se aplican o se quieren aplicar de la misma forma para el resto del mundo. Los ámbitos de la educación superior universitaria latinoamericana y caribeña, pues no deberían ser concebidos como una sumatoria de organismos sociales insularizados, que están viéndolo como características propias, como si fueran situaciones endémicas, por así decirlo. Lo están discriminando, por así decirlo, por estos espacios territoriales en los que existen, espacios territoriales excluyentes y realidades puramente nacionales. Por la situación que vivimos, podemos ser discriminados tal cual por, pues, por no generar, por no estar al nivel del resto de los países. Por eso dice que no deben ser concebidos como una sumatoria de organismos sociales insularizados. Creo que tenemos las mismas oportunidades, pero pues no tenemos los mismos recursos. Esta situación, los componentes de la educación superior, es una constelación de entidades estructuradas en redes horizontales con aptitud para tejer vínculos. Por eso puse aquí el ejemplo de un cerebro haciendo referencia a la sinapsis que debe existir entre cada una de las neuronas. El intercambio en el ambiente global para conjugar las fortalezas de cada una de las instituciones en beneficio de objetivos colectivos de superación académica. Este debe ser la meta, el intercambio a partir de la tecnología para nuestras instituciones académicas. Y sería todo. Muchas gracias por su atención.